Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez. Aquí en este canal lo que hacemos es estudiar la Biblia, estudiar la teología y más herramientas para la edificación de la vida cristiana. Así que si están aquí por primera vez y si quieren pueden suscribirse al canal. En este video lo que vamos a hacer es continuar con una serie de videos que habíamos publicado sobre la historia de la teología cristiana. En un video anterior de esta serie hablamos sobre la Reforma Protestante y la teología de Martín Lutero específicamente. Y lo que vamos a hacer hoy es entonces hablar de la teología de uno de los pensadores más reconocidos, especialmente dentro del ámbito protestante. Estoy hablando de la teología de Juan Calvino. Juan Calvino, como este teólogo del siglo XVI, como había comentado, probablemente es uno de los teólogos más reconocidos en la tradición protestante. No hay muchos datos históricos de la vida de Juan Calvino. Probablemente su conversión fuera por el año 1530. Al principio Calvino escribía para defender las doctrinas de Martín Lutero y de la Reforma Protestante, aunque vamos a ver que después poco a poco fue alejándose un poco del pensamiento de Martín Lutero. Para hablar del pensamiento de Juan Calvino, podemos referirnos a su obra máxima, que es la que se conoce como la institución de la religión cristiana. Pero en este video vamos a analizar solamente aquellas cosas que han sido más características del pensamiento de Juan Calvino. Y si queremos partir por algo, obviamente vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es una de las cosas que más ha jugado en la importancia en la teología de Juan Calvino y que de alguna forma va a influir todo el resto de su teología. El concepto de la soberanía de Dios, el concepto de un Dios que controla, y no solo controla, sino que decreta todo lo que sucede en el universo. Es decir, Juan Calvino en algún momento reacciona en contra de aquellos que pensaban que en Dios existe una voluntad permisiva. Esto quiere decir que Dios hay cosas que las decreta directamente, pero hay cosas que Dios solamente las permite, que no las decreta, pero las permite. La maldad, por ejemplo. Ante esto, Calvino afirmaba que esto no es así. Soberanía de Dios implica que Dios decreta todo lo que sucede, tanto lo bueno como también lo malo. Dios, vamos a ver que todo esto que Dios decreta lo hace solamente para su gloria. Dios se glorifica en la salvación de los justos y se glorifica también en la condenación de los réprobos por oponerse a la voluntad de Dios. Vamos a ver que de esto parten muchas cosas características del pensamiento de Juan Calvino, como la doctrina de la predestinación, que ya mencionaremos posteriormente. Pero ante la incógnita que siempre queda ante este sistema de pensamiento de cómo Dios puede decretar que algo suceda, que la maldad suceda, y al mismo tiempo Dios no ser culpable de la maldad, Calvino decía que esto es un misterio que no se puede comprender. Es decir, afirmaba que Dios no es culpable de la maldad, pero ante la paradoja de cómo si Dios decreta no es culpable, Calvino decía que esto no se puede explicar racionalmente, sino que apelaba a lo que es el misterio. Eso sobre la soberanía de Dios. Sobre el tema de la naturaleza humana, Calvino habla siempre de la corrupción de la naturaleza humana, que es tal que todas las áreas de la existencia del ser humano son malas, están afectadas, y esto es por causa del pecado de Adán, del cual heredamos nosotros no solamente una naturaleza, según Calvino, sino que también heredamos la culpa, es decir, desde nuestra concepción ya somos merecedores del castigo divino. Sin embargo, aun a pesar de la caída, hay una gracia de Dios que se muestra de una manera general
permitiendo a los seres humanos mostrar aquellos destellos de la verdad divina, de la imagen de Dios. Eh, esto se puede ver de que en ciertos conceptos de la filosofía hay ciertas verdades también, aunque no perfectas. También aquella virtud aparente de algunos seres humanos, ¿no? El tratar de explicar por qué unos seres humanos son aparentemente más bondadosos que otros. Esto Calvino busca explicar con el concepto de la gracia general para todos los seres humanos. Sin embargo, esta gracia no es para salvación, no es una gracia que capacite para que el ser humano pueda creer. Esto es uno de los puntos en diferencia, por ejemplo, con la teología de Arminio, de Jacobo Arminio, que he mencionado algunas veces aquí en el canal, en donde la gracia preveniente de Dios de alguna forma capacita a todos los seres humanos para poder creer. ¿Sí? Pero para Calvino no, esta gracia general no capacita, sino que hay una gracia especial de salvación solamente para ciertos seres humanos. Sobre el tema de la justificación. Bueno, al igual que Lutero, Calvino afirma que la justificación se da solamente por la obra de Jesucristo en la cruz. Sin embargo, esta obra redentora no es efectiva en todos los seres humanos, sino solo en aquellos que actúa la fe. Y aquí Calvino profundiza mucho más en lo que es la fe, afirmando que es más que una simple confianza en verdades reveladas, que aunque no se puedan demostrar, sino que más bien tiene también un grado de cognición. Es decir, la fe es también este verdadero conocimiento de Jesús y de Dios. Pero también esto no es algo que se obtiene por méritos humanos, sino que es por la acción del Espíritu Santo, quien actúa precisamente en los elegidos. Entonces, como producto de todo esto que estamos viendo, la soberanía de Dios, la naturaleza del ser humano, la justificación, surge entonces como conclusión de esto la doctrina de la predestinación, que es una de las cosas que más se conoce cuando se habla de la teología de Juan Calvino, la famosa predestinación. Vemos que es una conclusión de la naturaleza del ser humano que no puede creer por sí solo. La justificación es por medio de la fe, pero esta fe es solamente dada a ciertas personas. Entonces se deriva que Dios elige soberanamente quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Ahora, claro que mucho se habla de esta doctrina, de la doctrina de la predestinación, siendo ahora lo más característico de los sistemas de pensamiento calvinistas. Sin embargo, cuando hablamos de todo el pensamiento de Juan Calvino, hacemos mal en limitarnos en este tema que ocupa 4 capítulos de la institución de la religión cristiana, porque Calvino escribió mucho más en la institución de la religión cristiana, tiene más libros, tiene comentarios bíblicos. Entonces, no es justo a veces limitar la teología de Juan Calvino solamente en el tema de la predestinación. Pero sobre el tema de la predestinación, Juan Calvino afirmaba una doble predestinación, ¿no? Es decir, para Calvino, Dios decretaba quiénes van a ser salvos y también decretaba quiénes van a ser réprobos, quiénes no van a ser salvos. Y esto no en base a la omnisciencia de Dios, no en base a ningún mérito humano, sino solo por su soberana voluntad. A unos va a dar gracia para salvación y a otros va a negar esa gracia para condenación, obviamente. Ahora, existen muchas objeciones que siempre se han presentado. Ustedes, quienes han seguido este canal, saben que yo no soy calvinista, más me identifico con el sistema arminiano y tengo muchos videos en contra de este sistema de pensamiento. Calvino específicamente era bastante más radical, mucho más radical que los calvinistas contemporáneos. Hay muchos calvinistas contemporáneos que son un poco más moderados. Calvino era como un poco más radical. Él afirmaba la doble
predestinación. En términos más de teología, Calvino sería como más supralapsariano, se conoce este sistema de pensamiento más extremo en el calvinismo. Y ante esta perspectiva de Juan Calvino, se pueden presentar algunas objeciones en cuanto a que cómo es justo que Dios decrete que el pecador peque y luego Dios lo castigue por eso. Calvino ante esto responde nuevamente que la medida última de justicia le pertenece solamente a Dios y que no importa lo que nosotros pensemos sobre eso. Sin embargo, Calvino tuvo que seguir enfrentándose y respondiendo, intentando dar respuesta al problema de la maldad. Y ante esto hay que reconocer que Calvino seguía apelando a lo que es el misterio, un misterio imposible de explicar. Cuando se analiza este tema en la teología calvinista, se habla de lo que se conoce como el compatibilismo, ¿no? Que es compatible que Dios decrete todo lo que sucede y al mismo tiempo el ser humano sea responsable. Eso es el compatibilismo. Sin embargo, como yo ya he mencionado en muchos otros videos, es muy complicado tratar de explicarlo realmente qué eso significa y cómo puede ser el ser humano responsable si al mismo tiempo Dios decretó las acciones del ser humano. Bien, pero sin embargo, en este video solo estamos mencionando lo que Calvino decía sobre este tema. Si quieren profundizar más, obviamente aquí en este canal tengo muchos otros videos sobre estos temas. Bien, entonces, como consecuencia de todo esto, y en vista de que la elección para salvación es solamente obra de Dios, de ahí se desprende también de que los elegidos tendrán una completa seguridad, es decir, que nunca podrían perder la salvación. Bien, pasando a otro tema sobre la iglesia. Por ejemplo, un aporte fundamental de Calvino es en cuanto a la organización de la iglesia. Calvino enseñaba que cada iglesia local es libre de elegir a sus propios líderes, a sus propios pastores. Sin embargo, estos también deberían contar con la aprobación de un grupo mayor de pastores de otras congregaciones, y de esta forma se puede velar por la correcta predicación de la palabra de Dios y la administración de los sacramentos. Este sistema de gobierno actualmente se lo conoce como presbiteriano. Es característico obviamente de las iglesias presbiterianas, las cuales son de una tradición calvinista. Sobre los sacramentos, esto también hay aportes muy importantes de Juan Calvino, y es que Juan Calvino trata de mantener una posición intermedia. Por un lado, con los luteranos, sabemos que Lutero, por ejemplo, en el tema de la comunión, de la cena, se apegaba un poco más al tema de la presencia real de Cristo en los elementos, aunque no era como la católica, que es la transustanciación, pero Lutero hablaba de algo que se llamó después como consubstanciación, una presencia real de Cristo en los elementos. Pero por otro lado había las interpretaciones de Ulrico Zwinglio, por ejemplo, que hablaban de que todo esto es solamente simbólico, nada más. Calvino trataba de mantener una posición intermedia en este tema, hablando de la cena del Señor. Calvino hablaba no tanto de que el cuerpo de Jesús puede estar presente en el sacramento, porque el cuerpo de Cristo para Calvino estaba en el cielo y no tenía la misma ubicuidad de la divinidad, ¿no? Manteniendo un poco la distinción entre la humanidad y la divinidad. Pero Calvino sí daba a entender que espiritualmente, de alguna forma, nosotros podíamos ser transportados a la presencia de Cristo en el momento de los sacramentos. En el bautismo, obviamente, Calvino se opone a la perspectiva anabautista, en donde se menciona que la fe tiene que ser un requisito para el bautismo. Entonces se bautizaba solamente adultos. Calvino seguía bautizando niños, nuevamente con el criterio de que la fe no es una decisión del ser humano, sino es algo que Dios va a dar a los seres humanos.
Bien, entonces son algunas cosas que hemos mencionado, que es lo más característico de la teología de Juan Calvino. Hay mucho más que se puede decir sobre esto. Si quieren leer el libro de la Institución de la Religión Cristiana, lo voy a publicar también en mi blog para que también puedan tener acceso desde ahí, desde la página web que es todoteos.com. Bien, ahora es necesario sí reconocer que Juan Calvino hizo un aporte muy importante a la teología protestante, especialmente en el hecho de sistematizar la teología protestante. ¿No? Recordemos que antes de él, Lutero, más que teólogo, él escribía lo que vivía, sus experiencias, era una teología más existencial y centrada más en la soteriología, del tema de la salvación. Calvino es como ya más centrado en todo esto y escribe de varios temas de la fe cristiana. No solamente estuvo centrado en la soteriología, sino que abarca más áreas de lo que es la vida cristiana y toda esta sistematización del pensamiento teológico es un gran aporte de Juan Calvino, ¿no? Ahora, es un error también tratar de evaluar a la teología de Calvino en base al calvinismo contemporáneo, por ejemplo, ¿no? Sabemos que son siglos de diferencia y hay cosas que cambian, entonces siempre es mejor ir a las fuentes. Calvino al inicio, o mejor dicho, siempre se consideró un seguidor de Lutero y de la Reforma protestante, aunque sus ideas poco a poco fueron distanciando, ¿no? La tradición calvinista de la tradición luterana. Eso podemos decir sobre la teología de Juan Calvino para efectos de estos videos. Siguiendo la historia, siguiendo la secuencia, en próximos videos tendríamos que hablar sobre Jacobo Arminio, obviamente. Jacobo Arminio, quien reaccionó a la doctrina de la predestinación calvinista. Arminio era un calvinista y en algún momento tuvo que defender la doctrina de la predestinación, se dedicó a estudiar esto y se dio cuenta que no estaba de acuerdo con lo que Calvino pensaba. Pero yo ya hice ya un video sobre Jacobo Arminio, entonces no lo voy a hacer en este curso nuevamente, pero les voy a dejar aquí la tarjetita para que puedan ustedes consultar este video sobre Jacobo Arminio. Les voy a dejar también otros videos ahí como referencia, analizando un poco mi perspectiva con respecto a estos temas. En este video no he comentado mucho, pero yo no soy calvinista, entonces tengo mi punto de vista al respecto y lo voy a dejar también aquí en las tarjetitas. Bien, gracias por mirar estos videos. Si es que les ha gustado, si les interesa, pueden darle un me gusta, pueden compartirlos, déjenme sus comentarios, dudas, preguntas, inquietudes para estar un poco más en contacto. Síganme en las redes sociales como Cibersaulo, en cualquiera de las redes sociales. Sigan la página web todoteos.com, ahí tienen mucho material, incluso libros también para profundizar el conocimiento de la Biblia y de la teología. Tengo un grupo en Telegram también, se llama Todoteos, también pueden buscarlo. Si quieren apoyar este ministerio, pueden hacerlo por medio de PayPal, de Patreon. Todos los enlaces para que puedan hacerlo están en la descripción de este video. Bien, conmigo eso es todo. Les dejo por aquí unas 2 sugerencias de videos que YouTube piensa que les puede gustar y que si quieren pueden seguir mirando. Y aquí el enlace para que se suscriban al canal si es que es la primera vez que están por aquí. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.